Conectamos con Clara Jiménez. Claro, de momento la consellera pues ha librado, por así decirlo, su declaración, exonera a Carlos Mazón, pero lo cierto es que Carlos Mazón, el presidente, estaba en el ventorro, dicen, a saber lo que estaría haciendo, pero deja el mochuelo, por ejemplo, en su exconsellera, Clara Jiménez. Sí, ya la cesó después de la gestión de la Dana en esa renovación de gobierno que anunció para intentar esquivar su propia dimisión, y ahora Salomé Pradas está en el punto de mira del proceso judicial y tiene mucho que explicar porque desde aquel fatídico 29 de octubre hemos visto cómo ha incurrido en mentiras y contradicciones. Por ejemplo, dijo que nadie le había ofrecido que la UME, la Unidad Militar de Emergencia, pudiese ir a ayudar, y luego resulta que sí. Y además lo sabemos porque esta casa, la televisión pública, grabó horas antes unas imágenes en las que ella misma le contaba a su equipo que efectivamente había tenido un ofrecimiento por parte de la delegación de gobierno de enviar a la UME. Lo vemos. En ese momento ella no me traslada ningún dato alarmante, en ese momento, o sea que niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME en un punto concreto o por una emergencia concreta. Por ejemplo, la UME, ¿vale?, que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí. Vamos, que ya ven cómo la pillaron con el carrito del helado. Decía que no, pero luego la pillaron con ese micrófono diciendo que se les habían ofrecido. Claro, se contradijo también con el envío de las alertas, esas alertas que llegaron tardísimo, pasadas las 8 de la tarde, ya con gente que había muerto ahogada, Clara Jiménez. Sí, también dijo Salomé Pradas que no sabía de la existencia del sistema de alertas, que no supo que ese sistema existía, que se podía utilizar hasta las 8 de la tarde. ¿Qué pasa? Que los periodistas hacen su trabajo y después desveló la cadena SER un audio de esa reunión del CECOPI en el que a las 7:15 le explicaban a Salomé Pradas que existía ese sistema de alertas y que se podía enviar 45 minutos antes de que se enviase esa primera alerta. Cuando la prensa le preguntó al respecto, su mirada lo decía todo. Señora Pradas, ¿qué tiene que decir sobre ese no voy a sistema de alertas? contestar. ¿Se enteró usted a las 8 de la Buenas tarde? tardes. Ayer ya hice declaraciones. Buenas tardes. ¿Consellera? Cuando estaba muriendo gente. ¿Que han mentido, consellera? En fin, Laura Ballester, periodista de investigación del diario Levante, yo creo que la periodista más prestigiosa en la comunidad, y por eso la saludamos, porque ha estado siguiendo, con permiso de Miquel Ramos y de alguno más. Vamos a ver, Laura, has estado siguiendo la declaración, tienes ahora mismo información de lo que ha ocurrido ahí dentro, y una de las claves, estaba diciendo aquí, responsabilidades de quienes, se puede decir, el mando estaba ahora mismo pues en manos de la Generalitat en ese momento, pero ella, ¿de qué forma asume esto? Ella intenta librarse de responsabilidad. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, pues Salomé Pradas lo que intenta es centrifugar esa responsabilidad. Ella primero ha iniciado con una clase magistral de lo que es la ley de emergencias, hablando de las responsabilidades autonómicas, también del Gobierno central y también municipal, pero después ella ha querido poner el foco en la delegada del Gobierno que codirige, según ha explicado ella, ese mando único de la emergencia, y que también está representada la Administración Central en ese CECOPI, ese Centro de Coordinación Operativo Integrado que dirige la emergencia. Y también ha sido curioso que ha intentado proteger a Carlos Mazón diciendo que se le informó a lo largo de todo el día y de toda la tarde de los avances, de las decisiones que se iban adoptando, pero que de él no dependió ni el momento en el que se envió el mensaje S-Alert, ni que tampoco dependía que las decisiones que se tomaban él estuviera informado, o sea que él no participó en ningún momento en las decisiones que se adoptaron el 29 de octubre, el día de la Dana. Laura, era la responsable de emergencias, pero ha dicho que ella no tenía preparación, que no controlaba el asunto, pero la tenían al frente de las emergencias, en una comunidad que además no es la primera vez que se ve afectada por la gota fría. Sí, ella se ha escudado en que llega a la Consellería de Justicia e Interior con la responsabilidad de emergencias integrada en esta consellería apenas 3 meses antes de la Dana, y que su formación no está especializada en emergencias. Ella es licenciada en Derecho, pero sí que ha dicho exactamente que en la mesa del CECOPI había gente, personal,
con 100 años de experiencia, que sumaban 100 años de experiencia en la gestión de ese tipo de vicisitudes, de ese tipo de emergencias, de danas, de incendios, de todo tipo de eventos que se producen lamentablemente con mucha asiduidad, y que ella se dejaba aconsejar por los técnicos, pero sí que ha admitido también que no tenía ningún asesor especializado en emergencias, pero que para eso estaba el Basset, que era el jefe de bomberos, o el subdirector de emergencias, que es un funcionario con 17 años de experiencia precisamente en este tipo de emergencias, y que ella confió en ellos a la hora de adoptar las decisiones que se adoptaron ese aciago día, que acabaron con la muerte de 228 personas aquí en la Comunidad Valenciana. Ha declarado también el secretario de Emergencias, Argueso, que había pasado por varios partidos, que estaba ahí, que tampoco parece que era el más preparado, pero lo cierto es que él dijo, no, avisé a las 14:44 del riesgo de desbordamientos, y la vicepresidenta le dijo, jope, si necesitas algo avisas. Pero es verdad que la exconsellera se ha echado a llorar al principio, como que ha llorado, no sabemos si un gesto de estrategia o qué, pero lo cierto es que dicen que se ha echado a llorar al principio de la declaración. Incluso antes, ella ha roto a llorar como una Magdalena, nos decían fuentes que han estado dentro de su declaración. Ha roto a llorar como una Magdalena antes incluso de empezar a declarar a las 10:15, que ha comenzado su declaración, y después su comparecencia, a la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha estado trufada de esos lamentos y de esas lágrimas que, bueno, nosotros no lo hemos podido presenciar, pero puede ser que también sea una estrategia, aunque también es verdad que su entrada ha estado rodeada de tensión por la nube de periodistas que la hemos rodeado, y después por la presencia de las familias que, con toda lógica, pues protestaban, porque era la primera vez que una presunta responsable de todo lo que pasó pues comparecía ante la justicia, y la situación, la verdad, es que ha sido muy dramática, para mí muy dura, sobre todo por ver a las familias que tanto están sufriendo durante estos 5 meses, la verdad. Se decía aquí, en esta mesa, que la responsabilidad fue compartida el día de la Dana, no solamente responsabilidad del gobierno valenciano de Mazón. Señor Baldoví, hoy tenemos un juicio pues importante, ha ido a declarar la que es la responsable de emergencias en ese momento. Ha sido desolador. Creo que, en fin, me pongo en la piel de una víctima, de Lourdes, de Dolores, y ver que la principal, la que tenía que tomar las decisiones, dice que no tenía ni idea, que no tenía preparación, que ella no sabía nada, es absolutamente desolador. Yo creo que es un insulto a las víctimas. Es ella la que tenía que tomar la decisión. Si ella, en lugar de mandar la alarma a las 8:11, la manda a las 7, cuando el presidente de la Diputación pronunció aquellas palabras, mandad la alarma de una puta vez, si las hubiera mandado a las 7 de la tarde diciendo súbanse a los pisos altos, abandonen los coches, probablemente muchas de las víctimas se hubieran salvado. Por tanto, creo sinceramente que es un insulto que una persona acepte un cargo, cobre todos los meses, y luego, cuando le exigen responsabilidades, venga a decir, en fin, yo no tenía ni idea, yo no tenía preparación. Estoy en Sueca, es mi pueblo. El alcalde de aquí, supongo que tampoco es un experto porque es periodista, no es un experto en emergencias, pero el alcalde de aquí ese día suspendió las clases. ¿Por qué? Porque ya había información. El alcalde del pueblo al lado suspendió las clases porque estamos al lado del río Júcar, que aquí habitualmente se desborda. Y te digo más, si no tenía preparación, tenía la Dana de 2019 en la Vega Baja. Ahí se actuó de forma absolutamente diligente. Se suspendieron las clases, se constituyó el CECOPI días antes. Las emergencias se constituyeron y al final, evidentemente, hubo daños materiales, pero solo tuvimos que lamentar una víctima. Por tanto, tenía donde apoyarse, y es desolador ver las declaraciones de la consellera Pradas. Señor Baldoví, mucha gente puede pensar, porque hoy la estrategia de la consellera,
ahora ya exconsellera, y el responsable de emergencias, el secretario autonómico, ha sido exculpar a Amazon. Y hay gente que cuando habla de la justicia piensa que al final esto puede quedar en nada, que quizás carguen la culpa en algún técnico. ¿Podemos estar ante un peligro de que ocurra algo así ante la justicia, que al final pues que no haya altos mandos que paguen ante la justicia? Mire, estamos ya acostumbrados a que en grandes tragedias, y sobre todo cuando ha gobernado el Partido Popular, se intente descargar todas las responsabilidades en los técnicos. Yo creo que las declaraciones hoy de Salomé Pradas van dirigidas en una doble dirección: salvar a Amazon y hacer recaer todas las responsabilidades en el jefe de bomberos o en el jefe de emergencias. Será interesante escuchar las declaraciones tanto de uno como de otro. Pero es que este patrón lo vimos con el accidente del Albia, lo hemos visto con el accidente del metro. En definitiva, estamos acostumbrados. Y algunos, como tenemos ya, estamos tan escaldados, pues nos tememos que a ver si todo esto acaba terminando sin responsabilidades políticas, porque aquí hay responsabilidades políticas. El señor Mazón hablaba del gobierno de los mejores y puso a una señora que ella mismo admite que era un incompetente en temas de seguridad y que sin embargo aceptó el cargo. ¿Por qué aceptó el cargo? ¿Y por qué el señor Mazón, que ya la conocía, puso a una señora que admite que no tenía ni idea de emergencias en ese cargo? Tiene que haber responsabilidades políticas. Yo creo que a mí el otro día en la manifestación me paró una persona, Lourdes, que perdió a su hermano en Catarroja y que me decía: no paréis, seguid, ser nuestra voz hasta que esté delante de la justicia y hasta que esté fuera de la Generalitat. Preguntas muy concisas, muy claras a un juez que controla de la materia. ¿En manos de quién estaba el mando el día de la Dana? Si hablamos de instituciones, de autoridades, ¿en manos de quién estaba? En este sentido, la ley es muy clara. La ley indica que el mando único corresponde a la consellera, al consejero de emergencias, y regula toda una serie de atribuciones y de competencias que se tienen que cubrir, sin perjuicio de que haya órganos de coordinación, que haya órganos técnicos, pero es lógico que haya un mando único, porque no se puede llevar la cuestión a una docena de comisiones y de espacios de análisis. Cuando hay una catástrofe o una emergencia hay que tomar decisiones muy rápidas, a veces en cuestión de minutos, y alguien tiene que tomar las decisiones, y efectivamente la ley vigente asigna esa responsabilidad al titular de la consellería. De la consellería, en este caso de emergencias, o sea, Salomé Pradas sería la responsable. Y quiero preguntarle también, en caso de que se le acabara condenando, ¿de qué se habla? ¿Se habla de homicidio imprudente? La investigación judicial está llevando a toda una serie de diligencias en los que lo que se imputa, los hechos por los que se investiga, son por 228 presuntos delitos de homicidio imprudente, porque se valora que desde las resoluciones judiciales que esas muertes eran evitables si se hubiera actuado con una diligencia razonable, con una actuación prudente y responsable desde una perspectiva institucional, siempre y cuando se acredite que se contaba con toda la información, que era previsible que acabaran ocurriendo estas enormes desgracias y que a pesar de eso no se actuó con la diligencia adecuada. En este contexto, por eso en la calificación indiciaria que se aplica es la de homicidio imprudente. Magistrado, cuando ve que un exdirigente político, o política en este caso, va ante un tribunal y dice: realmente la responsabilidad no era mía, era de los técnicos, yo ni siquiera estaba preparada para esto, es lo que ha venido a decir hoy Salomé Pradas, es consellera de emergencias. ¿Esto a qué le suena? Es decir, ella puede quedar, pues digamos, absuelta por el hecho de decir yo no estaba preparada y que recaiga esto en los técnicos. En principio, para ocupar ese cargo hay que valorar que es un cargo voluntario, nadie ocupa los cargos a la fuerza. Estar en un gobierno, uno puede decidir estar o no estar, y lo que importa no es si tenía mucha experiencia o poca experiencia, sino si se han cumplido los deberes que marca la ley. En este caso, la ley lo que exige es que el mando único envíe alertas a la población en caso de una desgracia grave, de una catástrofe, que remita todo tipo de avisos necesarios, que adopte medidas de prevención, que impulse medidas de protección para la población,
Esas son las obligaciones que marca la ley para el mando único en una emergencia. Es cierto que para ello se tiene que recopiar la información y el mando único, en este caso la consellera, no va a medir los caudales de los barrancos ni a analizar los riesgos meteorológicos. Esa información tiene que llegar a su mesa y a partir de ahí es cuando se deben adoptar las decisiones que técnicamente también sean correctas. Por tanto, aquí lo que se habrá de discutir no si había experiencia o si había poca experiencia, sino si el mando único, la Generalitat, la Consellería, tenía todos esos datos que hacían previsible esta gran tragedia y a pesar de tenerlo, no se actuó con la diligencia que era exigible en este contexto. Digamos, no hay una responsabilidad objetiva. Aquí nunca respondería la consellera o Mazón por ser presidente de la Generalitat. Responderían hipotéticamente desde una perspectiva penal si pudiera haber evitado la catástrofe con los medios que tenían y no lo hicieron. Eso es lo que está instruyendo el juzgado para averiguar qué información se aportó por los órganos de coordinación, por los órganos técnicos y a partir de esa información si se actuó de manera diligente o se actuó de manera negligente.